Saludos y bienvenidos a este curso de Ciencias Biológicas. El tema de hoy hace referencia a la ciencia y cómo los científicos descubren nuevos conocimientos acerca de los fenómenos naturales. ¿Sabías que ciencia significa conocer? En este curso vamos a conocer diferentes aspectos del tema de la ciencia y cómo se hace un experimento, cómo se controlan las variables y cómo descubrimos el funcionamiento de los fenómenos naturales que nos rodean. La ciencia no es solamente grandes datos y experimentos en laboratorio. Tú y yo y nosotros podemos hacer experimentos inclusive en nuestra casa. La base de toda la ciencia y su desarrollo se basa en el análisis y aportar nuevas ideas. La robótica, las células madres, los descubrimientos se basan en esa interpretación. Veamos cómo se ha venido desarrollando. A partir del siglo XVI, Francis Bacon trabajó la experimentación y trabajó aportes significativos al cambio de ideas acerca de la ciencia que no permitían su desarrollo consolidado. A partir de esos trabajos, otros investigadores como Pascal, Newton en el área de la física, o Darwin, o Pasteur en el área de la biología, empezaron a aportar metodologías específicas para interpretar cómo ocurrían los fenómenos en la naturaleza. Esos fenómenos a los que nos referimos y esa metodología es el método científico. ¿En qué se basa este método científico? Para iniciar cualquier investigación biológica nos apoderamos de lo que es el método científico. ¿En qué consiste este método? La primera etapa del método científico es la observación. Observar los fenómenos, estudiar a qué se deben, consultar la bibliografía y generar una investigación. Eso nos va a llevar a hipótesis, que son los supuestos que creemos de cómo funciona ese fenómeno. Esa hipótesis nos va a llevar a montar, a diseñar un experimento que nos permita establecer grupos controles y grupos experimentales y las variables que van a explicar ese fenómeno. Ese experimento nos va a dar una conclusión, un resultado. A veces es correcto, a veces no, tenemos que volver al experimento. Pero al final lo importante es el aprendizaje y descubrir nuevos conocimientos, porque la ciencia es el arte de conocer. La observación es el estudio de un fenómeno producido en condiciones naturales. Debe ser cuidadosa, exhaustiva y exacta. Consiste en la medida y registro de los hechos observables a través de instrumentos científicos de medida. A partir de la observación surge el planteamiento del problema que se va a estudiar, lo que nos lleva a emitir alguna hipótesis o suposición provisional. ¿En qué consiste experimentar? La experimentación está basada en probar nuestras hipótesis o primeros supuestos y consiste en el estudio de un fenómeno eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir directamente en el fenómeno objeto de estudio. Hagamos un pequeño experimento. Vamos a sembrar unas semillas en unas macetas. Las macetas tienen que ser idénticas, la tierra tiene que ser también muy parecida y deben ser colocadas en el mismo lugar. A esas macetas vamos a colocarles a una agua y a la otra le dejamos sin colocarle el agua. ¿Qué fenómeno estamos estudiando? La influencia del agua en la germinación de la semilla. La que no tiene agua la vamos a llamar grupo control y la que tiene agua la vamos a llamar grupo experimental. Hacemos el experimento, una la regamos, otra no y esperamos algunos días. ¿Y qué vamos a obtener después de esos días? Que una de las macetas va a tener semillas germinadas, plantas. Quiere decir que nuestra variable dependiente fue número de semillas germinadas. Y se demuestra que las plantas crecen o germinan por la influencia del agua. Te invito a que realices otros experimentos, el efecto de la luz, mayor o menor cantidad de agua, utilización de detergentes o abonos naturales que podamos utilizar, de tal manera que solo experimentando podemos adquirir nuevos conocimientos. El elemento clave de la experimentación es la determinación clara de los grupos controles y los grupos experimentales, es decir, la variable dependiente y la variable independiente. En el caso de los experimentos, la variable independiente es la que yo controlo, la que yo pongo a experimentación, y la dependiente es el resultado que tiene. Obviamente un elemento fundamental es poder repetir el experimento y tener muestras importantes para dar la confiabilidad a su experimentación. Te invitamos a desarrollar otras investigaciones al respecto. En este tema nos adentramos en el concepto de la ciencia, que significa conocer. ¿A través de qué? A través de una metodología muy particular que es el método científico, abordado por diferentes investigadores
como Francis Bacon, Louis Pasteur, Mendel, Darwin, y aplicamos una metodología que se basaba en la observación de los fenómenos naturales, el planteamiento de hipótesis y la experimentación. Te invito a que sigamos experimentando y descubriendo y conociendo el fascinante mundo de la biología.